Oigan, escúchenme todos. La historia de hoy es de esas que todavía me hacen palpitar el corazón con una mezcla de adrenalina y asombro. Es la epopeya de un hombre que se negó a ser un pie de página en la historia del béisbol. ¿Recuerdan el nombre de Max Muncy? Ese tipo con esa postura de bateo cuadriculada, que se convirtió en una pieza inamovible de los Dodgers. Mirarlo me recuerda que el béisbol es mucho más que un simple deporte. Es un lienzo crudo donde se pintan historias de tenacidad humana. Hablamos de Max Muncy, el hombre que hoy conocemos como un pilar cuadrangular de los Dodgers, el bateador intimidante. Pero antes de que fuera ese cuadrado inamovible en Los Ángeles, era algo mucho menos glorioso, una estadística de fracaso, una promesa incumplida. Esta historia empieza con el final de otra, y ese final ocurrió un día específico que se grabó a fuego en la memoria de Muncy y de cualquiera que crea en las segundas oportunidades, el 3 de abril de 2017. Piénsenlo, la temporada estaba a punto de comenzar. Los equipos ya estaban ajustando sus rosters finales, los compañeros estaban haciendo maletas para viajar a sus ciudades de origen e iniciar la campaña regular, sintiendo ese hormigueo de anticipación que solo el día de apertura puede dar. Y justo en ese momento de máxima ilusión, a Muncy le dijeron, «No te necesitamos». Fue despedido de los Atléticos de Oakland durante los entrenamientos de primavera. Intenten dimensionar el golpe. Es como si te cancelaran la boda la noche antes de la ceremonia, cuando todos los invitados están viajando y tú ya has pagado el pastel. La humillación es total, el vacío es absoluto. Muncy, un hombre que había dedicado toda su juventud a perseguir el sueño de la Major League Baseball, se encontró recogiendo sus pertenencias de un casillero que ya no era suyo, con el ruido de sus antiguos compañeros celebrando sus futuros partidos resonando en sus oídos. Se fue a casa, desempleado, un jugador de béisbol sin béisbol que jugar. Para entender la magnitud de esta caída, debemos mirar hacia atrás. En 2017, Max Muncy tenía 26 años, una edad peligrosamente ambigua en el panorama de las grandes ligas. No era un joven prospecto al que se le pudiera dar margen de error, pero tampoco era un veterano consolidado. A los 26, los equipos esperan ver resultados concretos, y los resultados de Muncy hasta ese momento eran francamente desastrosos. En 2 temporadas, 2015 y 2016 con los Atléticos, su promedio de bateo apenas superaba la línea de .190 y su producción de cuadrangulares era mínima, números que estaban muy por debajo del promedio de la liga. Él no era visto como un talento con potencial por pulir, ya tenía la etiqueta de jugador fallido. La estadística fría era cruel. Los jugadores despedidos durante el Spring Training tienen menos de un 5% de posibilidades de regresar y establecerse con éxito en las grandes ligas. Muncy había caído en el 95%, que generalmente desaparece para siempre. Durante casi un mes, en abril de 2017, la situación fue insostenible. Imaginen la tortura mental. Eres un atleta profesional y no tienes dónde practicar tu profesión. Es la versión deportiva de que a un músico le arrebaten su instrumento. Muncy confesó más tarde que en esos días oscuros contempló seriamente irse a jugar a ligas extranjeras, tal vez a Japón o Corea del Sur, pensando que quizás su oportunidad en Estados Unidos se había esfumado definitivamente. Estaba al borde de renunciar al sueño americano del béisbol. Pero hay un detalle crucial que la narrativa superficial del fracaso omite, y es la visión estratégica del equipo que lo rescataría. Los Dodgers, bajo la dirección de Andrew Friedman y Farhan Zaidi, eran conocidos por su enfoque en la analítica avanzada, una oficina principal que no se limitaba a mirar los resultados pasados, sino que tenía la habilidad de ver el diamante en bruto, de identificar el talento corregible. Como joyeros buscando la piedra perfecta, no se fijaban en el lustre actual, sino en el potencial de corte. En el caso de Muncy, su análisis fue profundo. Sí, sus resultados eran malos, pero no era un problema de fuerza o visión, era un defecto en su mecánica de bateo, algo que podía ser totalmente reconstruido.
Tenía poder bruto, pero no sabía cómo canalizarlo. Y así, el 27 de abril de 2017, los Dodgers le ofrecieron un salvavidas, un contrato de ligas menores por unas pocas decenas de miles de dólares, apenas un sorbo de agua en medio de su desierto profesional. No era un contrato de grandes ligas, pero para Muncy era la oportunidad de volver a tener un bate en las manos y un uniforme que llevar. Los coaches de bateo de los Dodgers, creyendo en su análisis, se embarcaron en una tarea monumental: desmantelar y reconstruir por completo el swing de Muncy. Piensen en esto como la reestructuración radical de una empresa al borde de la quiebra. Cambiar el producto, la estrategia de marketing y la cultura, todo a la vez. O demoler una casa vieja hasta los cimientos para construir algo nuevo y sólido. Fue una transformación audaz. ¿Y cuál fue el resultado de este experimento de fe y analítica? No subestimes el nivel de la MLB. Ser solo lanzador es durísimo. Ser solo bateador es durísimo. Hacer las dos cosas es prácticamente imposible. Es como si te pidieran correr una maratón y jugar una partida de ajedrez simultáneamente, ambos requiriendo la máxima concentración y resistencia. Pensé que no podía ser, pero Ohtani, con su recta de más de 100 millas y su swing de cañón, destrozó toda nuestra lógica. En su primer juego, lanzó 6 entradas, ponchó a 6. En 2018, apenas un año después de estar desempleado y pensando en Japón, Max Muncy ascendió a las grandes ligas con los Dodgers y batió 35 cuadrangulares. ¡35! Para un hombre que la temporada anterior no tenía trabajo. Y lo hizo sin jugar una temporada completa, pues fue ascendido en abril. De haber jugado el año completo, fácilmente habría superado los 40. Fue un milagro deportivo, la prueba viva de que la fe en uno mismo, combinada con el entorno y la estrategia correctos, puede reescribir una vida entera. El perro callejero que gana la exposición canina mundial. Fue la resurrección del ave fénix. Y así comenzó la carrera de Muncy en Los Ángeles, una trayectoria marcada por la estabilidad y el poder constante, registrando temporadas de 35, 36 y más cuadrangulares, pasando de ser un actor secundario a una pieza central de la dinastía de los Dodgers. Su historia no solo fue una victoria personal, sino un testimonio del poder del análisis y la visión en el deporte moderno. Una lección que nos grita que, en la vida, nunca estás demasiado acabado como para no volver a empezar. Pero para entender verdaderamente la profundidad de esa redención, tenemos que retroceder al momento crucial de 2017. Muncy tenía 26 años y en las grandes ligas 26 es una edad complicada, una frontera peligrosa. No es lo suficientemente joven como para ser disculpado, pero sí lo suficientemente maduro para ser juzgado sin piedad. En ese punto ya le habían colgado la etiqueta de fracasado. Sus números durante las 2 temporadas que pasó con los Atléticos de Oakland fueron desastrosos. Un promedio de bateo de apenas .190 y solo 9 jonrones en total. Esas son cifras que caen muy por debajo del promedio de las mayores. Estadísticamente, la probabilidad de que un jugador despedido durante el entrenamiento de primavera triunfe en la Gran Carpa es inferior al 5%, y Muncy había caído de lleno en el 95% de los que no lo logran. Y así, en abril de 2017, durante aproximadamente un mes, fue un beisbolista sin un equipo, sin un lugar donde jugar. Esa es una de las situaciones más difíciles a nivel mental. Es como si a un músico le hubieran arrebatado su instrumento. Él mismo confesó más tarde que consideró seriamente ir a jugar a las ligas de Japón o Corea. Pensó en ese momento que quizás la oportunidad en Estados Unidos se había esfumado para siempre. Sin embargo, en medio de esa desesperación, es crucial entender la perspectiva estratégica de la organización de los Dodgers. Su oficina principal, especialmente Andrew Friedman y Farhan Zaidi, eran conocidos por ser arquitectos que construían basándose en el análisis de datos puros.
Ellos no se fijaban únicamente en las estadísticas pasadas, sino que poseían una habilidad casi mágica para detectar talento corregible, como joyeros que encuentran un diamante en bruto bajo una capa de suciedad. En el caso de Muncy, el análisis exhaustivo de su swing era claro. La potencia estaba ahí, era innegable, pero su mecánica de bateo estaba fallando, y no la estaba aprovechando en lo absoluto. Y a diferencia de otros equipos, ellos determinaron que este problema sí podía arreglarse. El 27 de abril de 2017, los Dodgers le lanzaron una gota de agua en el desierto. Firmaron a Max Muncy con un contrato de ligas menores. No era un contrato de grandes ligas, solo por unos pocos miles de dólares. Pero para Muncy significaba una línea de vida, una segunda oportunidad que no esperaba. Los entrenadores de los Dodgers se pusieron manos a la obra e hicieron algo radical. Reconstruyeron completamente su forma de batear desde cero. Si lo ponemos en términos de negocios, rehacer el swing de un jugador es como reestructurar una corporación al borde de la quiebra. Cambias el producto, la estrategia de mercado y la cultura interna. O como levantar una casa antigua desde sus cimientos. Fue un cambio de esa magnitud, así de audaz. ¿Y qué ocurrió? En 2018, Muncy conectó 35 jonrones. El hombre que un año antes estaba desempleado y contemplaba irse a Asia, bateaba 35 jonrones en las mayores. Y lo hizo siendo ascendido a mitad de temporada, en abril, lo que significa que de haber jugado la temporada completa, bien pudo haber superado los 40. ¿Puedes creerlo? Es como si un perro callejero ganara el Premio Mundial de Exposición Canina. Esta historia te eriza la piel, porque es la prueba viva del potencial humano. Incluso cuando todo el mundo te da por acabado, si crees en ti mismo y te pones en el entorno correcto, la vida puede cambiar drásticamente. El Fénix Muncy había resurgido de las cenizas, y su carrera con los Dodgers acababa de empezar, transformándose de un actor secundario a una pieza central de la dinastía.